presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro segmento sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Hemos estado hablando anteriormente acerca de las parábolas del reino y todavía nos queda un poco más que hablar acerca de este tema en que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de las características del reino de Dios, de los elementos centrales en qué consiste el reino de Dios y de nuestra participación y llamado a ese reino. Ahora vamos a hablar de una parábola muy singular que también está en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio del Reino. Es la parábola de la red. Dice el Señor Jesús: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Bien, aquí hay que enlazar varias enseñanzas de Jesús sobre el reino e interpretarlas juntamente con otras parábolas que también son del reino, como hemos dicho anteriormente, y con otras enseñanzas de Jesús sobre lo que enseñan estas parábolas en su elemento central. La red era muy común y particularmente en el ámbito geográfico y cultural en que Jesús desarrolló su ministerio, puesto que él vivió en la ciudad de Capernaum y que estaba al lado del lago de Genesaret, lago de Galilea, ciudad, o mejor dicho, territorio más que todo de gentiles. Es interesante que Jesús haya puesto su tienda, como lo testifica San Juan, tabernaculó entre los elementos tal vez menos favorecidos por lo que los judíos pensaban era el reino de Dios. Entonces, Jesús utiliza esta parábola que dice que el reino de los cielos es como una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Esto nos hace pensar en otras palabras que Jesús dijo en otra ocasión, que dijo: muchos son llamados y pocos los escogidos. Por cierto, es un tema bastante difícil de interpretar y en teología todavía es polémico el tema de los escogidos, y de los llamados y de los escogidos. Pero bien, no vamos a meternos a ese tipo de polémica e interpretación, porque lo que vamos a tratar de hacer es de entresacar la enseñanza central de la parábola. Dice Jesús que la red, como lo acostumbraban los pescadores, la echaban al agua, ya en el mar, ya en el lago de Genesaret, y naturalmente la red recoge de toda clase de peces. Y luego dice que cuando está llena la red, vienen los pescadores y la sacan y entonces seleccionan, discriminan los que son buenos y los que son malos. Los que son buenos para el comercio, para el alimento, los sacan, los llevan en sus cestos, y los que no están buenos, que son venenosos o que son de una variedad que no es comestible o que están muy pequeños, se regresan, se tiran de regreso al mar. Bien, ¿cuál es la enseñanza central de esta parábola? Similar a la parábola de la cizaña, tiene un elemento escatológico. Dice que la red recoge de toda clase de peces, pero que al final será al final del aeón, al final del siglo, al final de la era, que salen los ángeles, y esta es la interpretación de Jesús. Salen los ángeles y apartan los malos de los buenos. ¿A dónde nos vamos a ir para interpretar esta parábola? Al capítulo 25 del mismo Evangelio de San Mateo, igualmente en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 22 del Evangelio también de San Mateo, y podemos ir hasta el libro de Apocalipsis. En el capítulo 25 de San Mateo, al final de este capítulo, habla del juicio de las naciones.
Y dice que el Señor juzgará, así como ha tirado la red y ha arrancado de toda clase de peces, ahora está seleccionando. ¿Cómo los va a seleccionar? Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed, estuve en la cárcel, estuve desnudo y no me cubriste. Y al final del discurso que es un discurso escatológico, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25, escatológico nos referimos a que se refiere al fin de los tiempos, cuando viene el juicio, cuando viene la rendición de cuentas. Entonces, ¿a quiénes escoge el Señor? A los que le respondieron y le dieron, dice, a este pobre que le diste de comer, a este que estaba en la cárcel, a este que estaba desnudo, e irán estos, dice, a la vida eterna y los otros a la perdición perpetua, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es interesante que esta parábola nos muestra un elemento que es controversial entre los cristianos evangélicos, porque tiene que ver con la teología de las buenas obras, porque tiene que ver con el elemento que entra en combinación con otros elementos como la fe y el arrepentimiento en nuestra salvación. No que estemos enseñando que esto gana totalmente el mérito de estar en la presencia de Dios, sino que Dios va a tomar en cuenta esto para ver qué calidad de recompensa nos va a dar en el escatón, en el juicio. Podríamos ligar esta parábola con el capítulo 10 del libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Ahí puede leer usted otra parábola que es también una parábola que tiene esta enseñanza central en lo que Jesús está diciendo. Es la parábola del buen samaritano. Si usted analiza la parábola del buen samaritano, no podemos darle el tiempo para analizarla versículo por versículo, pero dice que un intérprete de la ley se acercó y le hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes, no mates, no adulteres, los mandamientos de la ley de Moisés. Y él le dice: todos los he guardado. Le dice, no, Jesús utiliza más bien en la respuesta que le da al intérprete de la ley, le dice el resumen de los mandamientos que tiene que ver con lo que ya mencioné, pero dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla del prójimo, entonces el intérprete de la ley quiere justificarse y dice: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él le narra toda la parábola del buen samaritano, y entonces cuando termina la parábola del buen samaritano, que paga todo lo que necesitaba para curar el buen samaritano y para retornarlo a donde era, que era un no religioso, uno despreciado entre los judíos, le dice: haz esto mismo tú, haz esto mismo, ve tú y haz lo mismo, le dijo. Y si leemos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, leemos que cuando Jesús está buscando una esposa, que es la iglesia, nos lleva al capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, que también es una parábola. En el capítulo 19 de Apocalipsis encontramos una interpretación que muchas veces los creyentes que hemos leído bastante la Biblia no la hemos iluminado como deberíamos iluminarla. En el capítulo 22 de San Mateo habla de la parábola del que el rey que mandó a hacer fiesta de bodas a su hijo y mandó a llamar a todos y no quisieron venir. Entonces él mandó llamar los cojos, los mancos, y cuando todos estuvieron allí, dice que el maestresala o el encargado de la dirección de la boda encontró uno que no estaba vestido de boda. Ojo, esta es la enseñanza central de la parábola. No estaba vestido de boda y lo sacó. Entonces estamos hablando de la red, que el que no es bueno lo saca. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8, el Señor Jesús nos interpreta, por decir así, esta parábola en lo que llamamos las bodas del Cordero. ¿Quiénes llegan a las bodas del Cordero? Los que están alimentando su vida, vistiéndose más que todo de un ropaje que tiene la dignidad de las bodas del Cordero.
¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis? Que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino fino, dice, y no necesitamos interpretarlo nosotros, son las acciones justas de los santos. Esta es la interpretación que podíamos darle a la parábola de la red. Cuando Jesús, al final de la era, en el juicio final, va a seleccionar, entonces va a tener que ver mucho cómo nosotros hemos respondido al Evangelio de Jesucristo en estos términos. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.